¿Qué tal? Este material es especialmente para la gente de la carrera de Derecho en la Universidad Privada Domingo Savio allá en Potosí. Vamos a meternos de lleno en el módulo de Medicina Legal con un tema, bastante complejo. ¿Cómo se cruzan el embarazo y el aborto con la legislación boliviana? Y para esto nos vamos a basar en el tremendo trabajo del doctor Gustavo Limachi, que es médico salubrista y forense. A ver, pensemos en esto. La medicina legal es justo ese punto donde dos mundos chocan, la medicina y el derecho. Un diagnóstico, algo que parece puramente médico, de repente sale del consultorio y se convierte en una prueba clave en un juicio. Un hecho tan biológico como un embarazo, ¡boom!, se transforma en un hecho jurídico. Y esto tiene consecuencias enormes, ¿eh? Puede definir quién hereda, quién va a la cárcel o hasta cambiar el estado civil de una persona. Ok. Para que no nos perdamos, esta será nuestra ruta. Primero lo primero, ¿cuándo dice la ley que empieza la vida? Es la base de todo. Después, vamos a ver qué es eso del principio de la personalidad. Luego, por qué un embarazo es un hecho jurídico. De ahí, nos zambullimos de cabeza en el Código Penal para desmenuzar el tema del aborto. Y al final, cerramos con lo más importante, las implicaciones prácticas, lo que se van a encontrar en la cancha. Bueno, arranquemos con la primera parte. Antes de meternos en delitos, penas y todo eso, hay que tener clara una cosa, una pregunta que es la base de todo para el derecho. Y la pregunta del millón es esta. Para la ley boliviana, ¿cuándo empieza a existir una persona? ¿Es desde que se concibe o cuando nace? Ojo, porque la respuesta a esta pregunta es literalmente la piedra angular de todo el edificio legal que vamos a realizar. Y aquí la ley no se anda con rodeos. Es súper clara. El Código Civil boliviano en su artículo 1 lo dice textual. El nacimiento señala el comienzo de la personalidad. Así de simple. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ese instante, de ese preciso momento, es cuando se adquieren derechos y obligaciones. Miren, si hay algo que tienen que grabarse a fuego de esta primera parte, es esto. Es el cimiento de todo lo demás. Ok, pero cuidado aquí porque viene el matiz. Si la personalidad empieza con el nacimiento, ¿eso quiere decir que al que está por nacer la ley simplemente lo ignora? Pues no es tan simple. Y aquí es donde el derecho muestra su complejidad. Y la verdad se pone muy interesante. Fíjense en este juego a dos bandas que hace la ley. Por un lado, ya lo dijimos, la personalidad jurídica completa se tiene al nacer con vida. Punto. Pero por el otro, la ley sí que le da una protección especial al no nacido, al que los juristas llaman nasciturus. ¿Y cómo lo protege? Con una ficción legal genial. Lo considera como si ya hubiera nacido, pero ojo, solo para las cosas que le favorecen. El ejemplo de manual es el de la herencia. Si un abuelo muere y deja algo para su nieto que aún no ha nacido, la ley protege ese derecho, pero todo queda pendiente, condicionado a que efectivamente nazca con vida. Entonces, ¿qué significa exactamente nacer con vida en términos legales? Bueno, es la condición sine qua non, o sea, la indispensable. Y no importa si esa vida dura segundos, minutos, un simple instante es suficiente para que se active toda la maquinaria de la personalidad jurídica. Y aquí va un dato clave para la práctica, para el litigio. La ley presume que se nació con vida. ¿Qué significa esto? Que si alguien quiere argumentar lo contrario, tiene la carga de la prueba. Y no es cualquier prueba. Necesita un peritaje forense muy sólido para tumbar esa presunción. Muy bien. Ya tenemos claros los conceptos de personalidad y protección al no nacido. Ahora avancemos un paso más. Veamos cómo el embarazo, el simple hecho de estar embarazada, tiene un montón de consecuencias en el mundo del derecho. Genera presunciones, crea derechos y, como veremos, hasta puede configurar delitos. Miren estos dos ejemplos, que son clarísimos. Por el lado del derecho de familia, el código establece una presunción de paternidad. Un hijo que nace dentro de ciertos plazos respecto al matrimonio, se presume que es del esposo. Esto es fundamental, por ejemplo, en un juicio de filiación. Pero ahora vámonos al otro extremo, al Código Penal. Fingir un embarazo o un parto para darle derechos a un supuesto hijo, eso es un delito y tiene pena de cárcel. ¿Ven cómo un mismo hecho biológico puede ser la base para un derecho o para un delito? Y que quede claro, no estamos hablando de teoría abstracta. Esto está ahí, escrito negro sobre blanco en el Código de las Familias y en el Código Penal. Son las herramientas con las que van a trabajar todos los días. Bueno, ahora sí,
nos metemos en el terreno más denso de nuestro análisis, el aborto en el Código Penal. Y lo primero que hay que entender es que la ley no habla de un delito de aborto. No, señor. Lo que hace es crear una tipología, una clasificación de distintas figuras penales. Cada una es diferente, con sus propios elementos y, claro, con sus propias penas. A ver, miremos esta tabla con lupa, porque este es el corazón del asunto penal. Fíjense en la primera fila, el tipo penal base del artículo 263. Vean cómo las penas varían un montón dependiendo del consentimiento. Luego, el código se pone específico. Tenemos figuras que bajan la pena, como el aborto por honoris causa, para salvar el honor, ya hablaremos de eso, o el culposo, que es por negligencia. Después está el preterintencional, que es cuando la intención era otra, como golpear, pero el resultado fue un aborto. Y por último, un agravante. Si alguien hace de esto su negocio habitual. Entender estas diferencias es clave, porque la estrategia para defender o acusar en cada caso es totalmente distinta. De todo lo que vimos en esa tabla, quiero que nos detengamos en una palabra: consentimiento. Es que es absolutamente clave, sobre todo en el delito principal. El hecho de que la mujer haya estado de acuerdo o no cambia el panorama legal por completo. La pena puede ser muchísimo más alta o más baja. Para la ley, un aborto sin consentimiento y uno con consentimiento son básicamente dos delitos diferentes en su gravedad. Perfecto. Ya recorrimos todo el camino. Ahora, para ir cerrando, vamos a resumir, a sacar el jugo de todo esto en puntos concretos, lo que de verdad se tienen que llevar para su futuro como profesionales del derecho. Entonces, a modo de resumen, ¿con qué nos quedamos? Puntos clave para el futuro abogado o abogada. 1. Dominar la diferencia entre personalidad jurídica plena y la protección especial al no nacido. 2. La prueba forense de nacimiento con vida puede ganar o perder un caso. Es así de decisiva. 3. Siempre analizar la intencionalidad. ¿Hubo dolo, culpa, preterintención? De eso depende el tipo penal. Y por último, recuerden que figuras que suenan antiguas, como la del honor, siguen en el código y son atenuantes, y que la práctica habitual, por el contrario, lo agrava todo. Y para cerrar, les dejo una pregunta, más para pensar que para responder ahora mismo. Todo este marco legal que acabamos de ver con figuras como el aborto para salvar el honor, ¿cómo se lleva con el siglo XXI? ¿Cómo encaja con los avances médicos, con las nuevas realidades sociales? ¿Dialoga con nuestro tiempo o choca de frente? Es una pregunta abierta, pero se las dejo ahí porque sin duda va a marcar las discusiones legales que vienen.